Muy bien, colegas. Vamos a empezar. Asumo que no hay tantas personas porque seguramente están ya en las festividades. En todo caso, quería eh, señalar que me equivoqué la última clase. Asumí que hoy iba a ser jueves, entonces disculpen por el cambio, pero qué bueno que estamos más de 80 y vamos a dar inicio entonces a este curso. Recuerden, les había pedido de favor que puedan abrir sus cámaras para quienes les es posible y así nos conocemos, interactuamos mejor y podemos tener un diálogo más vivencial en la medida de los límites del Internet y de la virtualidad. Entonces, porfa, para que prendamos la cámara. Y vamos ahora a dar inicio a la primera sesión. Entonces, espero que hayan podido revisar la lectura. Era una lectura bastante simple que espero que podamos expandir en esta clase, porque es, de hecho, a pesar de ser bastante resumida, es un texto que tiene mucho para problematizar, bien. Entonces, vamos a dar inicio a las concepciones griegas y romanas en torno a el alma, al alma, eh, que daría cuenta si se quiere, una suerte de origen o de génesis occidental de la psicología moderna. Y digo occidental porque vamos a ver que hay otras formas de entender y de conceptualizar a la psique, al espíritu, al alma, que fueron otras y que son otras maneras de denominar a, a la mente, como se le traduce en Occidente. Bien, entonces, conviene en este punto señalar que hay un desarrollo importante en términos de la filosofía presocrática. Eh, no sé si ustedes se acuerdan en sus clases de filosofía, pero teníamos la búsqueda del arché o del arjé, que era esta búsqueda de un sentido constitutivo o de un elemento fundante de la existencia. Entonces estaba Heráclito, a propósito del fuego, Parménides y todos estos filósofos presocráticos que se dedicaron a buscar en los elementos de la naturaleza un principio fundante, decía. Entonces algunos le atribuían al arché el agua, otros al aire, incluso a los átomos. Es decir, había una búsqueda hacia afuera de la realidad, es decir, si se quiere, de un principio ontológico. Y luego tenemos además en el breve desarrollo de la filosofía, que por cierto acá conviene hacer una diferenciación conceptual importante entre la filosofía y el mito. Esta es una división de Occidente que luego será cuestionada, por ejemplo, por las filosofías orientales y por las filosofías ancestrales de los pueblos amerindios, pero en todo caso existe un salto conceptual e histórico en torno a los mitos y a la mitología griega y a lo que ya se entiende como filosofía, como, como logos, como el amor a la sabiduría, como las problematizaciones desde la razón a propósito de la búsqueda del conocimiento. Bien, con esta breve introducción respecto a la filosofía, quisiera que me cuenten qué recuerdan ustedes acerca de la filosofía presocrática, es decir, de todos los filósofos que precedieron a Sócrates, a Aristóteles y a Platón, que serían como estos tres grandes eh, filósofos. ¿Quién se anima Buenas a compartir? noches, Juan José, Sí, Patricio. Patricio. Bueno, yo puedo hablar sobre cómo
Platón definió el amor platónico. Nosotros pensamos que es el amor hacia un amor inalcanzable. Él lo define el amor como hacia la sabiduría y el conocimiento. Él busca una doctrina relacionada con el ella. La influencia platónica fue un pensamiento occidental, incluyendo la doctrina cristiana. Fue eso y eso por compartir. Ujú. Bien, bien, gracias por entrar ya a Platón. Vamos a revisar también los aportes de Platón en términos del desarrollo histórico de la psicología. Pero antes de entrar a Platón y Aristóteles, ¿qué podrían aportar acerca de los presocráticos? Veo que tiene abierta alzada la mano Henry. Sí, Juan José, muy buenas tardes. Pues a mí de los presocráticos me impresiona porque ellos ya dejan de creer en divinidades, digámoslo así, y ellos ya empiezan a buscar un porqué de las cosas, del inicio de las cosas en algo material. Y pues se les conoce como los materialistas, ¿no? A Anaxímenes, a Anaximandro. Y uno de ellos en especial me impresiona a Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto es quien ya pone el arjé en el ser, ¿no? Entonces, a partir de él ya empezamos a conocer un poco de la filosofía que vendrían a ser los clásicos con Platón y Aristóteles y todos ellos. Entonces, me impresiona más cómo es ese cambio de pensamiento y ya buscan un porqué de las cosas. Bien, Henry, gracias. Entonces, acabas de mencionar algo fundamental, que es la pregunta por el por qué. Y por otro lado, también señalaste algo que ya había mencionado brevemente, pero que es importante enfatizar, y es que en filosofía y en teología hay dos diferenciaciones conceptuales en torno a la concepción del mundo. La una sería una concepción inmanente y otra trascendente. Entonces, en la mitología griega y romana había una concepción más bien trascendente. Esto quiere decir que está por fuera de la realidad, o metafísica también se le podría llamar. Eh, a esto obedecen las deidades y los principios de orden divino, cósmico, celestiales, y más bien una filosofía de corte inmanente sería aquella que busca entender la realidad en lo concreto, en la materia, como decía Henry. Entonces, ese sería el signo característico de los presocráticos y el desarrollo de la filosofía griega y romana. Entonces, vemos si alguien tiene algo más para aportar. Veo que está también alzada la mano de Santiago. Sí, profe, tengo una pregunta. Usted habló sobre el arjé. Ujú. No le entendí muy bien el concepto que dio del arjé, porque según la investigación que yo he hecho, el arjé es el sin principio o el eh, ¿cómo decirlo? Algo, es algo que no tiene sin principio. Por eso lo interesante en el cristianismo es que, y me meto ahí un poquito, es que a Jesús le veían como el logos y el arjé. Por eso en uno de los textos comienzan el logos, arjé y todo lo demás que sigue. Por eso le pregunto, no le entendí bien el concepto de arjé que planteó, eh, según lo que yo Ajá. también he investigado. Bien, bien, no, gracias por señalar la divergencia. Bueno, el arjé sería entendido como esto que señalaba, como la búsqueda inmanente de estos filósofos presocráticos por encontrar un principio constitutivo de la realidad. Por eso mencionábamos a Anaximandro, a Anaxímenes, a Heráclito. Eh, y por ejemplo, ellos planteaban al arjé o al arché como el fuego, el aire, el agua, los átomos. Entonces, podríamos también leerlo como lo estás planteando, es decir, que este principio en última instancia es un no principio,
dado que si quieres, en términos de de la física cuántica, la singularidad, es decir, aquello que se crea a sí mismo y que en el proceso de crearse crea la realidad. Entonces, sin duda es una lectura también interesante del Arjé. Entonces, gracias por esta intervención. Veo que Carlos también tiene alzada la mano. Carlos Sebastián, o sea, yo, Sebastián Guevara. Sí, 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 sí. Sí, más o menos de lo que yo tenía investigado sobre los filósofos pre, presocráticos, sobre el tema de Anaxímenes, que fue un filósofo que fue uno de los primeros de entender como el mundo era como un ser vivo, como un alma propia. Y bueno, o sea, sus conocimientos era de, de astronomía y ese tipo de cosas, en donde él pensaba que la Tierra era plana y flotaba en el aire. Ujú. Bien, bien, gracias por compartir las diferentes concepciones, que no vamos a entrar en eso, pero gracias, Carlos. Sin embargo, es importante retomar estas preguntas a propósito del aire, del agua o de los principios constitutivos, porque van a dar paso a la filosofía eh, de Sócrates, Platón y Aristóteles, y en ese sentido vamos a entrar ahora a revisar brevemente eh, los aportes de Aristóteles y de Platón en torno al alma. Así es que, ¿quién quisiera, de nuevo, procurando este ejercicio más reflexivo, no necesariamente leer lo que está en el texto, sino compartir sus impresiones, una síntesis, una reflexión en torno a la definición del alma? Isabel Córdoba, Juan José. Claro, Isabel. Listo. En cuanto a Platón, ¿le puedo hablar? Sí, 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 claro. Ya, tengo entendido que para Platón el alma es la que mueve el cuerpo y él entiende esta parte de los sentidos como algo poco confiable y considera que no es la mejor forma de acceder al conocimiento y plantea para esto el mito de la caverna. Eh, ¿Algo un poco de este mito o lo pasamos nada más? No, no, sí, es súper importante el mito, así es que adelante. Bueno, en el mito se plantea personas que están, como se dice, encadenados en una parte y solamente pueden ver la sombra. Y pues luego cuando una persona sale, la luz le ciega tanto que la persona decide volver a este punto en donde estaba. Entonces él plantea que pues nuestros sentidos solamente nos permiten ver como que cierta parte, más no el todo. Y solamente vemos hacia donde se nos está orientando para ver. Y bueno, este mito creo que también se lo plantea en muchos aspectos de la vida, incluso hasta en la parte política, hoy en día se lo utiliza. Él también propone algo del mundo de las ideas, Ujú. eh, esto, y habla sobre que el alma posee dos partes, el intelecto y la opinión, si no estoy Mm. mal. Eso lo Bien, puedo bien, compartir. bien, Isabel, gracias por la profundidad de tu intervención. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en Platón ya existe una diferenciación importante entre el cuerpo y el alma. De hecho, para Platón, y acá estoy retomando, y a quien le interese la filosofía, y este libro que solíamos trabajar en el colegio, de hecho, que es el mundo de Sofía. En todo caso, es una aproximación bastante literaria y fácil a la filosofía y a los problemas filosóficos. Pero quiero sintetizar lo que compartía Isabel a propósito de dos cosas. La primera sería una división importante en torno al cuerpo y a la mente, en este caso al alma. De hecho, para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, desde allí ya se configura una dicotomía entre el cuerpo, entre la carne
y el alma o la razón. Y por otro lado, el mundo de las ideas sería también, y algunos trabajos asocian este postulado de Platón con la concepción junguiana que vamos a revisar después del inconsciente colectivo, que sería por tanto este espacio que está por fuera de la historia y del contexto a donde o hacia el cual nosotros podríamos tener cierto acceso. Sin embargo, el acceso que plantea Platón es a través de la razón. De hecho, en el sistema de gobierno, en la teoría política que se le atribuye a Platón, hay un énfasis en una organización social aristocrática en donde el rey sería el rey filósofo. Pero dado que no estamos tratando teoría política, conviene simplemente señalar que en Platón ya hay una concepción importante del alma, la cual está desapegada del cuerpo o disociada en todo caso, y que encontramos también un espacio fenomenológico, es decir, un espacio de experiencia que excede a esta realidad material, y ese sería el mundo de las ideas. A eso obedece el mito de la caverna, en donde eh, se intenta describir la lógica de alienación o de enajenación que podemos tener en cuanto a nuestra relación con lo que se nos presenta como real. Y varios filósofos van a enfatizar en la crítica al problema de los sentidos y de cómo estos pueden ser ambiguos o pueden dar información equivocada de lo que es. Acá conviene además hacer un símil con las filosofías de Oriente y con las filosofías andinas. Ya habíamos topado la idea de Maya en la literatura hindú, eh, o en el budismo la idea del samskara, eh, que serían estas impresiones mentales que aparentemente nos presentan lo que sería como real, pero que no necesariamente es lo real. Entonces, vemos allí ya algunas problematizaciones interesantes en torno a la realidad, a la mente, al alma, y una disociación importante respecto al cuerpo. Bien, entonces veo que Tamara también quiere compartir algo. Sí, buenas noches, Juan José. Es realmente interesante todo lo que tiene que ver en desarrollo al alma. El filósofo Sócrates es muy reconocido porque él siempre trataba de profundizar, de que la gente profundice hacia su interior, que vaya descubriendo qué más tiene, qué más podía descubrir cada día. Por eso hay un gran lema que nos quedó, que él decía, solo sé que nada sé. Y pues estos filósofos nos enseñaron, o lo que ellos predicaban era que no existía un alma, sino una chispa de alma. Y con lo que íbamos desarrollando se podía ir creando más, cada vez creándola, pero que era muy poco lo que teníamos. Entonces, en torno a los valores, a las actitudes que uno va haciendo, el alma iba creciendo. Bien, bien, Tamara, gracias por compartir y es importante lo que mencionas a propósito de esta concepción socrática de, de la mayéutica, que es algo que me interesa mucho y que, como espero se hayan fijado, es la dinámica de la clase. En este sentido, respecto a Sócrates, conviene señalar que, y Foucault trabaja a Sócrates en un texto que se llama La hermenéutica del sujeto, y lo que plantea él es que habría dos postulados fundamentales que se relacionan con el origen de la psicología. El primero sería el conócete a ti mismo, que tiene que ver con la idea socrática del dar a luz a la verdad a través de su método, que es la mayéutica, que tiene dos momentos. Como recordarán, el primer momento es un momento de la duda. De ahí surge la frase que nos comparta Tamara respecto al solo sé que nada sé. Y el otro momento sería el momento
de la, de la, de la indagación. Entonces es así como desechamos todo presupuesto, todo prejuicio. La hermenéutica llama epogé, que sería dejar en suspenso el juicio. Y estos elementos filosóficos eh, son importantes en la psicoterapia y son importantes porque se utilizan en el marco del contexto terapéutico. Por ejemplo, la práctica de la epogé, de dejar en suspenso el juicio, permitiría al psicoterapeuta o a la psicoterapeuta acceder al encuentro con la persona, con el consultante, desde un lugar de aceptación incondicional positiva, como dice Carl Rogers en el humanismo, que vamos a ver después. Entonces, la práctica del epogé, del no juzgar, del dejar en suspenso el juicio, mis cosmovisiones previas, es muy importante en el desarrollo de la psicología y particularmente de la psicoterapia. Un ejemplo de esto sería, tengo concepciones de derecha, conservadoras, por tanto estoy en contra del aborto, estoy en contra del uso de drogas, y llega a mi consulta una persona más bien progresista de izquierda, que está a favor del derecho de la mujer a decidir, está a favor del consumo de drogas y de hecho te presenta, te arroja en ese momento un problema en relación a eso. Entonces, la ética profesional basada en esta tradición filosófica obligaría a que se actúe desde la epogé, es decir, que no estemos proyectando nuestros juicios de valor en la persona y en el encuentro terapéutico, por ejemplo. Y otro aspecto elemental respecto a la filosofía griega y romana sería el cuídate a ti mismo y el conócete a ti mismo. Esto implica que el desarrollo de la conciencia, o en este caso el estudio del alma, pasa tanto por prácticas espirituales comunes en la filosofía, en los escenarios, en las ágoras, en los gimnasios eh, de esa época, y además por un ejercicio autorreflexivo, lo que ahora podríamos llamar, si se quiere, meditación. Entonces es interesante mencionar esto porque vemos que los postulados de la psicoterapia moderna no son nuevos, es decir, no se ha inventado la rueda, como decía Groff, sino que si volvemos a la tradición de la filosofía eh, clásica, podemos encontrar elementos sustantivos a propósito de la psicoterapia occidental y moderna. Bien, entonces veo que Cristian también tiene otra opinión, otro comentario. Sí, bueno, buenas noches con todos. Lo que yo quisiera aportar sobre el tema del alma es más en cuestión a lo que decía San Agustín, en el que él sacó 3 libros en el que trataba temas sobre el alma. El primero decía que el ser humano o el hombre en sí tiene 2 almas, el alma buena y el alma mala, y que el alma tiene la capacidad de poder arrepentirse, de que siempre va a haber esa lucha interna en nuestro interior, de que si nuestra alma se volverá buena o se volverá mala, y será como la historia de los 2 lobos, ganará el que alimentes, el bueno o el malo, y se volverá en nuestro interior nuestra alma buena o mala, dependiendo de cómo nosotros convivamos con nuestro exterior, y así como que dándole la habilidad a nuestra alma de arrepentirse. También él planteaba en el sentido de que el alma no tiene dimensión, o sea que no es algo que se pueda medir ni algo que se pueda demostrar que existe, pero en sí él también decía que hay muchas cosas que no se pueden demostrar que existe físicamente, pero que sabemos que están ahí, como el hecho de la justicia y ese tipo de cosas. Y de la misma manera el alma no se puede medir ni nada por el estilo, pero tampoco se puede negar que existe. Lo último que él decía también es que el alma es inmortal, que el alma es algo que en cierto modo existe de forma divina, que nunca morirá, que está anclada en cierta forma a otras almas y no a cuerpos. Por eso, uniendo esto a otro libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, también se puede decir o pensar que en sí las almas no están ancladas a nosotros,
sino a las demás almas con las que ellas convivieron en vidas o en momentos pasados. Por eso es que nosotros en ciertos momentos de nuestra vida sentimos que alguien que vemos por primera vez ya lo conocimos antes, porque en cierto modo, esa persona, el alma de esa persona estuvo anclada a nosotros en una vida pasada. Eso sería mi aporte. Bien, bien, gracias por compartir, Cristian. Sin duda el trabajo de Brian Weiss les recomiendo. Cuando me familiaricé con él, fue de hecho porque en la universidad en la que estudié hay un maestro que se llama Renaud Neubauer, que solía en las clases de autoconocimiento, en donde se estudia budismo, hinduismo, taoísmo, hacer regresiones. Y es interesante el trabajo de Brian Weiss al respecto, y sin duda se conecta con el entendimiento del alma como algo eh, transtemporoespacial, es decir, que va más allá del tiempo y el espacio, como algo que inmortal, como algo inefable además, que no puede ser descrito por los dominios verbales, y como algo inasible también, algo que no puede medirse, que no puede cuantificarse, sin embargo es. Veía que Cristóbal alzó la mano. Sí, usted acaba de... Buenas noches, Juan José, buenas noches, compañeros, todos. Buenas noches. Bueno, sí, Brian Weiss, su libro Espejo del Tiempo. Pero usted decía, estamos en esta parte de lo transpersonal, estuve ahí hojeándole un poco. En la filosofía antigua siempre eso de estar viendo ¿cómo decir?, culpando como al exterior, pero en esta parte transpersonal se hablará es de la parte interna, de que cada uno somos nuestro peor enemigo, o en las técnicas de terapia es el superarse, ¿no? Cada día superarse a uno mismo y ir viendo los propios obstáculos que uno mismo se pone. Entonces, lógicamente los filósofos o sabios que han habido en toda la historia han intentado buscar una forma para poder ir mejorando como seres humanos. Entonces, eso lo veo de esa manera, y quizás es una aportación por ahora. Bien, bien, muchas gracias, Cristóbal, y me haces de acuerdo a enfatizar, claro, cómo vemos que se marca o se delinea una separación entre el cuerpo y el alma, entre la razón y la emoción, y también se configura cierta construcción a propósito del bien y el mal. Esto va a desarrollarse después con la filosofía escolástica, que por cierto sería entendida como un neoplatonismo, si se quiere. En todo caso, vamos a seguir con el hilo de la clase. Bien, entonces teníamos, por tanto, ya habíamos hablado un poco sobre Platón, ahora hablemos un poco sobre Aristóteles, quien plantea o quien utiliza el alma para diferenciar entre los seres vivos y los no vivos, entre lo animado y lo inanimado. Y lo interesante de la concepción aristotélica del alma es que da inicio a lo que ustedes criticaron en su foro, entendido como el antropocentrismo, porque en la concepción aristotélica del alma hay una jerarquía, y los seres humanos estarían en el tope de esta jerarquía, y de hecho esto es algo que se ha mantenido hasta la actualidad, el antropocentrismo y el especismo, que sería la discriminación a otras especies. Y en ese orden de ideas, Aristóteles plantea tres tipos de alma: un alma racional o intelectiva, que sería la que corresponde a los seres humanos; un alma sensitiva, que tiene que ver con los animales no humanos. Esto está asociado a lo sensorial, a la experiencia afectiva de la realidad; y un alma vegetativa que corresponde a las plantas.
Retomando un poco el trabajo que hicieron en el foro para dar lugar a más participación, ¿qué elementos cuestionables o problematizables podríamos plantear a propósito de esta concepción jerárquica y antropocéntrica de el alma?